¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el psicólogo en su rol como agente de transformación social en el posconflicto? ¿De qué manera las intervenciones psicosociales contribuyen a una recuperación emocional y la reconstrucción del tejido social en las comunidades afectadas? Participantes, les doy la bienvenida a este apasionante debate. Exploraremos un tema de gran relevancia, el rol del psicólogo en el posconflicto colombiano. Sus diferentes planteamientos, visiones y argumentos nos acercarán más a comprender el rol del psicólogo en el posconflicto. Cada participante tendrá 2 minutos para exponer sus argumentos, con intervalos de 8 segundos entre cada intervención. Empezaremos con los argumentos a favor. La primera participante será Lady Vélez. En un país como Colombia, donde el conflicto armado es un problema social, económico y político, y en donde marca profundamente heridas no solo a las víctimas directas, sino a comunidades enteras, el rol del psicólogo es fundamental en el proceso del posconflicto. Según el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, la psicología aporta conocimientos y prácticas esenciales para mitigar los efectos de la guerra y ayudar a las personas a reconstruir su vida. Esto implica trabajar en cambios a nivel social, emocional y comportamental que les permita adaptarse a una nueva realidad lejos del contexto de la guerra. El trabajo de los psicólogos no solo se centra en los conflictos individuales, sino que también se extiende a un alcance de reconstrucción y reconciliación social. Esto incluye fomentar el perdón, la confianza y la reintegración, tanto entre combatientes como entre las comunidades, promoviendo un sentido de pertenencia y unión social tras décadas de violencia. Para entender la importancia del rol del psicólogo en el posconflicto es importante y fundamental observar el proceso de paz, que no solo es un acuerdo político, sino que también es un esfuerzo integral para sanar heridas emocionales y causadas por el conflicto armado colombiano. Gracias, Lady. Se prepara Janina. Janina, te preparas con los argumentos a favor. Pachón en el 2015 destaca el aporte de la psicología en el posconflicto, abordando las afectaciones físicas y psicológicas sociales de las víctimas. La psicología social facilita la reintegración social y la reconstrucción de las relaciones. La psicología positiva promueve la resiliencia enfocándose en fortalecer individuales. La psicología de la paz fomenta la reconciliación, la creación de comunidades y resalta el rol de la mujer en la construcción de paz. Finalmente, la psicología clínica trata de traumas, duelos y crisis, ayudando a restaurar la confianza y reducir trastornos. Ok, Janina, muchas gracias. En ese sentido, entonces, tu intervención dices que es fundamental, entonces, una reconstrucción y una empatía para que haya en la sociedad. Digamos que la experiencia es válida porque cada individuo quiere elaborar ese camino hacia la paz. En ese sentido, creo que el rol del psicólogo, como dices, es fundamental, sobre todo en el área de la salud mental, ya que después del posconflicto las personas quedan con trauma. Bien, se prepara Jessica Castro con argumentos a favor. Según Nelson Molina, debemos reflexionar sobre los debates en escuelas de pensamientos en psicología, destacando como modelo la ética que determina la comprensión de lo humano. Nuestro país ha sido marcado por más de 5 décadas de guerra y es necesario entender que la violencia no es de una condición inevitable y por eso la psicología tiene un papel fundamental en este proceso del posconflicto.
no solo al promover investigaciones y transformaciones en los conflictos, sino a cuestionar sus propias aproximaciones a la violencia y así generar la necesidad de un posacuerdo y no de un posconflicto. Gracias, Jessica. O sea, según tus argumentos, dices entonces que los psicólogos proporcionan un espacio seguro, confidencial. Digamos que el rol del psicólogo, entonces, en ese caso, coincides con Janina en la salud mental. El rol del psicólogo tiene un peso fundamental en la construcción, en esa construcción mental. Bien, se prepara entonces los argumentos en contra y la primera participante se prepara Verónica Peña. Una de las críticas más representativas del rol del psicólogo en el posconflicto la dio Cowley en el 2002. Él indica que estas intervenciones están basadas principalmente en el tratamiento del individuo y deja atrás todo el tema del tratamiento de la fractura social y comunitaria. En Colombia ocurrió eso. Al inicio del tratamiento del posconflicto se centró principalmente la psicología en una intervención individual, dejando por fuera cosas importantísimas, que es la reconstrucción del tejido social. Dejaron a un lado todo el daño causado por los desplazamientos forzados, la desintegración social, las fracturas de familias y comunidades. No podemos desconocer que las intervenciones individuales son importantes. Sin embargo, para que se inste una verdadera reconciliación y sanación en Colombia, es indispensable tener en cuenta la dimensión comunitaria del trauma para sanar realmente las heridas del conflicto armado. No basta solamente con tratar las víctimas de una forma aislada. Necesitamos un enfoque que combine la psicología individual con el fortalecimiento comunitario. Gracias, Verónica. Se prepara nuestra segunda participante, Lina Henao. A pesar de que la salud mental es un componente esencial para la reconstrucción social en el posconflicto, en Colombia sigue siendo una prioridad marginal en las políticas públicas. La atención psicológica no ha sido suficientemente reconocida ni financiada, lo que limita el impacto del rol de los psicólogos en las comunidades más afectadas. La infraestructura del sistema de salud mental en el país es insuficiente, especialmente en áreas rurales y zonas afectadas por el conflicto armado. Según la revista Pesquisa Javeriana, aunque se han realizado esfuerzos como la Encuesta Nacional en Salud Mental, los resultados muestran que los servicios de fragmentos y carecen de la capacidad para responder a las necesidades específicas de las víctimas. Un ejemplo significativo es el proyecto de salud mental en el posconflicto en Colombia, Abriendo Caminos, liderado por la ONG danesa Dignity, en colaboración con el Ministerio de Salud y financiado por Dinamarca. Este proyecto, desarrollado entre el 2018 y 2020, muestra cómo en el país ha tenido que recurrir a la financiación externa para experimentar y atender problemas críticos. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas ha sido limitado, enfocándose en regiones específicas como Meta, Putumayo y Cauca. Gracias, Lina. Muy importante tu intervención. Muchas gracias. Continuamos entonces con los argumentos en contra a cargo de Daniela Rincón. El conflicto armado es una realidad social que ha afectado en gran proporción, generando malestar emocional. Resalta que como futuros psicólogos deberíamos estar mejor formados respecto al tema del posconflicto, que más que teoría debería ser práctica y estar cara a cara con el problema. Aunque contamos con excelentes técnicas, no son suficientes para tratar a las víctimas del conflicto armado, ya que han vivido bastantes experiencias traumáticas y violentas.
Un psicólogo nunca estará 100% preparado para los casos con los que se tenga que tratar e incluso puede causar un bloqueo en la manera en cómo debe afrontar una situación bastante compleja del posconflicto colombiano. Debemos o deberíamos como futuros psicólogos estar preparados, ya que técnicamente solo nos basamos leyendo, viendo, pero no estamos en el momento, no estamos en las experiencias, en el momento vivido de cada víctima. Por lo tanto, hay momentos en los que no sabríamos cómo tratar a esa persona, cómo lidiar con su trauma. No hemos, o sea, no recibimos la educación suficiente, no estamos, deberíamos estar en integraciones sociales, en prácticas, cuando se hacen las prácticas, estar presentes en cómo se expresa la víctima. Daniela, muchas gracias. El tiempo se ha cumplido de esta manera en nuestra primera ronda. Podemos entonces concluir que el rol del psicólogo en el posconflicto colombiano es fundamental, es muy importante como un agente transformador y de cambio. El psicólogo puede trabajar entonces en la reconstrucción del tejido social que gravemente es y fue afectado. Muchas décadas de violencia sufrió Colombia con este conflicto armado. La intervención entonces del psicólogo es crucial, es fundamental para el fortalecimiento de redes comunitarias. Entonces, ustedes tratan un tema donde los diálogos de paz son importantes según la narrativa. Lina tocó ahora un tema que es la reconciliación y Lady tocó otro tema que es la construcción colectiva, ¿sí? Esa construcción colectiva entonces debe ir enfocada a una nueva narrativa de paz. Por supuesto, yo puedo agregar que todo esto se puede hacer a través de metodologías nuevas, ya que las nuevas investigaciones conducen con psicoanálisis, con diferentes enfoques a través de estudios para mejorar esa salud mental, ese comportamiento mental de las personas, promover esa recuperación, esa confianza entre los miembros de la comunidad para llevar una vida más equilibrada. También puedo decir que el desarrollo de liderazgos tienen que ser positivos, de alguna manera tienen que ser positivos. La implementación de estrategias puede llevar a una convivencia pacífica. En realidad en Colombia la paz se puede alcanzar siempre y cuando el rol del psicólogo sea la base. Eso concluimos en esta primera ronda. Nos preparamos entonces para la segunda ronda y en la segunda ronda empezamos con los mismos participantes, los argumentos a favor a cargo de Lady Vélez. Uno de los mayores retos del posconflicto en Colombia es la atención a la niñez afectada por la guerra. Según el informe del secretario general de las Naciones Unidas, grupos armados como las FARC y el ELN han reclutado y utilizado a los niños y niñas de forma organizada. Estos menores han sido utilizados y expuestos a múltiples formas de violencia, incluyendo el reclutamiento, violaciones sexuales y desplazamientos forzosos. Estas acciones no solo violan sus derechos fundamentales, sino que también dejan heridas emocionales profundas que, si no son tratadas, pueden generar ciclo de violencias y rechazos sociales. El rol del psicólogo en este contexto es indispensable, ya que cuenta con unas herramientas para trabajar con los niños involucrados en estas experiencias, ayudándolos a reconstruir en el sentido de seguridad, superar traumas y desarrollar fortalezas y habilidades sociales y emocionales. Esto no solo impacta positivamente su vida, sino que también contribuye a construir una sociedad más pacífica. Como la señala la UNICEF, la atención psicosocial para los niños es fundamental para romper patrones de violencia, así brindarles oportunidades lejos del conflicto armado.
Muchas Por eso, gracias. Lady, ya tu tiempo terminó. Muchas gracias por tu aporte. Se prepara Janina Mengual con los argumentos a favor. El conflicto armado en Colombia, que ha persistido por más de 50 años, ha generado la necesidad de estrategias para construir una sociedad democrática. Estas estrategias buscan reconciliar a las víctimas con el Estado, fomentando la armonía y la participación estatal en programas de rehabilitación psicosocial. Las investigaciones se basan en leyes de justicia y paz, con el Estado garantizando justicia y reparación psicológica para las víctimas. Janina, entonces nos dices que entonces hay un tiempo, lo que yo mencionaba ahora, hay unas décadas atrás donde el posconflicto siempre ha requerido psicólogos. En ese contexto entonces dices que debe haber un equilibrio, apuntas a eso. El tiempo, ha pasado en realidad mucho tiempo y en realidad en este posconflicto el rol del psicólogo es la base, ¿sí? Hablas también de fomentar una reconciliación, eso es cierto. Se deben abordar temas, sobre todo talleres. Es importante que el gobierno esté apoyando todas las iniciativas de los psicólogos. Muy bien, seguimos entonces con Jessica Castro. Argumentos a favor. Invita a la reflexión sobre el papel de la psicología en el post-acuerdo en Colombia. Nos muestra la importancia de esta disciplina como una herramienta fundamental en la transformación social y sobre todo en la construcción de la paz. A través de un análisis de evidencia que la psicología no solo puede cambiar el que se vea con ojos de resignación la violencia, sino de generar escenarios que promuevan la convivencia pacífica, pero en esencial que todas las ramas de la psicología se comprometan con el entorno en el que operan y así crear la necesidad de un diálogo continuo, no solo en teoría, sino llevarlo a la práctica. Correcto, Jessica. Entonces, tú dices entonces que haya mesas de diálogo, como los acuerdos de paz. Yo pienso que esas mesas de diálogo son un referente, y son un referente no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Vemos cómo Irlanda del Norte se recuperó notablemente con una especie de conflicto armado durante muchos años. Tú hablas entonces de unos modelos. Gracias, Jessica Castro. Vamos con los argumentos en contra. Nuestra primera participante es Verónica Peña. Bueno, uno de los argumentos, las críticas que ha recibido este rol del psicólogo en el post-conflicto se centra en que a pesar de los recursos invertidos en las intervenciones psicológicas, no se ha logrado medir con claridad su impacto real en la mejora del bienestar de las personas afectadas en el conflicto armado. Molina 2017 nos indica, nos advierte de que hay un riesgo y es que en la psicología nosotros no podemos mirar qué tan beneficioso ha sido eso en las personas ni en las comunidades. Es decir, tenemos una falta de claridad en los resultados de estas intervenciones. Es importante tener resultados para esto, medir el éxito, porque si nosotros no podemos medir el éxito, nos falta una evaluación objetiva de los resultados. Imposibilitamos la posibilidad de ajustar y mejorar los programas. Hoy no sabemos si los programas que estamos implementando son los correctos, si están dando los resultados que estamos esperando, asociados a los objetivos del posconflicto. Hay una dificultad grande para justificar la inversión que se está haciendo en estos programas, la cual es alta y está sujeta a un proceso de rendición de cuentas. Y por último, nosotros podemos estar dificultando la medición de este progreso en el proceso de posconflicto. Gracias, Verónica.
Nuestra participante Lina Henao se prepara. En las comunidades más afectadas por el conflicto armado en Colombia, la prioridad inmediata es garantizar la supervivencia mediante la satisfacción de necesidades básicas como vivienda, alimentación y seguridad. Esto desplaza la atención psicológica a un plano secundario, ya que las víctimas suelen percibir que sus problemas económicos y materiales son más urgentes. Según informes de la Comisión de la Verdad, el conflicto armado no solo dejó secuelas emocionales, sino también un impacto devastador en la infraestructura social y económica de estas regiones. La pérdida de tierras, el empleo y recursos básicos empuja a las comunidades a centrarse en recuperar esas condiciones esenciales para sobrevivir. La prioridad otorgada a necesidades materiales sobre la salud mental se observa en muchas víctimas, quienes consideran que un empleo estable o una vivienda segura son las primeras etapas de la reconstrucción de su vida cotidiana. Esta percepción también se ve reforzada por la limitada presencia de los servicios de salud mentales en zonas rurales, donde las soluciones psicológicas no siempre son accesibles ni culturalmente relevantes. Según la Encuesta Nacional de la Salud Mental en Comunidades Rurales de Posconflicto, se identificó que las barreras económicas son altamente considerables. Gracias, Lina, por tu intervención. Continuamos con nuestra última participante, Daniela Rincón. Según Zuluaga en el 2014, los psicólogos son débiles en la implementación de las intervenciones con enfoque diferencial. Actualmente hay dificultades para adaptar las terapias y programas a las necesidades únicas de personas con discapacidades, problemas de salud mental o procedentes de diferentes regiones y víctimas del posconflicto. Esto limita nuestra capacidad de brindar una atención integral efectiva. El perdón es un proceso personal de trabajo sobre los sentimientos y conducta de la víctima. Es el reto mayor que ha tenido el psicólogo ante el posconflicto, pues a pesar de los métodos, terapia e intervenciones, aún no logra darle la seguridad y confianza que necesita la víctima para retomar su vida de civil. La víctima presenta problemas para integrarse en la comunidad, además presenta problemas para afrontar lo sucedido. Una de las funciones del psicólogo es tratar la crisis desde el núcleo del problema. Desde allí comienza la recuperación, pero no logra que la víctima desde su nuevo rol como persona libre coopere y se sienta mejor consigo mismo. Esto también hace falta clínicas como tratos con clínicas para que haga seguimiento tanto a la víctima como a sus familiares. Gracias, Daniela. Entonces hablas de convenios con clínicas para la salud mental. Bien, de esta manera hemos terminado nuestra segunda ronda y podemos concluir entonces, según los argumentos de los participantes, que el rol del psicólogo en el postconflicto es valorado. Daría yo esa palabra, es valorado, porque se enfrenta a críticas. Ese rol de psicólogo tiene una tarea muy grande, un desafío muy grande, nosotros como psicólogos, para enfrentar esos traumas de guerra, tanto en víctimas como en victimarios. El enfoque entonces puede abordar diferentes partes complejas, sociales y políticas. Argumentamos entonces que la salud mental del individuo en el momento tiene un índice de no ser perceptivo frente a las dinámicas políticas que hoy en día ejercen en nuestro país. Entonces, hay culturas, ¿sí? hay modelos donde se pueden adoptar, los psicólogos, el rol como psicólogo, puede adoptar esas culturas, ese enfoque integral, donde suscite, donde hayan cambios sociales, económicos y políticos y que logren ese impacto, pero que logren un impacto en cuanto a la paz y la justicia. Concluyo también
como conclusión podemos decir que el psicólogo es valioso, tiene diversidad en facetas. Un psicólogo debe de estar preparado y está preparado para, para tratar a las dos partes, combatientes sobre todo, que muchas veces son obligados a dejar sus valores, sus valores en casa con lo que fueron formados, y pues hacer un seguimiento sería el rol del psicólogo. Asimismo, como la compañera Lady habló de estadísticas, Entonces, la compañera Verónica trataba ahora de los cimientos, de esa complejidad que hay frente al tema. Gracias, esas fueron las conclusiones.